Hola, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Gutiérrez. Este video es para Historia Política, Social y Económica de Colombia, periodo 1601 del 2023. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es un recorrido histórico en estos tres aspectos desde el siglo XIX hasta la fecha. He tomado una infografía que presenté en una de las fases anteriores para explicar un poco este video, y dar al final una reflexión del tema. Vemos que nuestra historia política, social y económica del país ha venido marcada por la violencia desde hace mucho tiempo. Desde la época de la independencia, entre 1810 y el 19, vimos cómo pues son los personajes que no estuvieron más de acuerdo en que se siguiera bajo el mandato de la corona española, pues empezaron ellos su gesta libertadora en las Américas, entre ellos Simón Bolívar y otros generales muy destacados, Santander, Nariño, muchos de ellos empezaron sus gestas heroicas y libertarias con el fin de darle independencia a esta nación. Fueron conflictos bélicos que tomaron mucho tiempo y a raíz de ahí empezaron ya como tal lo que fueron otros episodios y hechos de violencia. Luego vinieron diversas constituciones y siguió la violencia entre los que querían ser centralistas y federalistas. Digamos que por un lado, o trayéndolo a esta época, vendrían siendo lo que son las facciones de los conservadores en su época como centralista y los federalistas a nivel del liberal. Luego viene el tema de la República de la Nueva Granada. Colombia tuvo varios nombres, entre esos estuvo la Nueva Granada, estuvo los Estados Unidos de Colombia, la Confederación Granadina, como vemos que podemos ver aquí en la presentación. Luego hablando ya de una época un poco más moderna, hacia ya entrando el siglo XX, vimos el tema que fue la hegemonía conservadora, lo que se conoce como los pilares de la República moderna, en la que se empezaron a introducir, y en cada constitución se introducían más y más derechos y digamos que mejoras a la constitución. Entonces todas estas constituciones eh, fueron creando eh, ciertas libertades, regulando ciertos temas que pues hoy en día nos tienen en la Constitución del 91, una constitución que considero muy completa. Tenemos entonces otro episodio de violencia que fue la Guerra de los Mil Días. Esta fue protagonizada por el bipartidismo de la época, una guerra que duró cerca de 1100 días, un poco más, en el que se dieron distintas batallas, las que se mataron nuevamente, conservadores y liberales, gente contra la gente matándose porque unos piensan así y otros piensan de otra manera. A raíz de esa situación, entrado el siglo XX, en 1913 se separa Panamá porque pues se siente abandonado el gobierno central. Se crea un acuerdo en el que se hacen república independiente. Hacia el 1928 se da el desafortunado hecho de la masacre de las bananeras, que constituyó en la muerte de muchas personas a manos del ejército, que en ese momento había una revuelta de los sindicatos contra los señores dueños de la empresa en la zona bananera del país. El presidente de la época envió al ejército, dieron 5 minutos para disolver la manifestación y pues desafortunadamente no lo hicieron y se ejecutaron muchas personas allí. Es un hecho lamentable que tiene nuestra historia y que pues digamos que fue el comienzo de lo que fue ya el siglo XX. Seguimos con el tema de, ya entrándonos un poco más hacia la modernidad. Tenemos que hubo el tema de la República Liberal, en la que participaron pues varios presidentes, entre ellos estuvo Enrique Olaya, Alfonso López y Eduardo Santos, entre el 30 y el 45. Luego se dio otro hecho desafortunado y pues atroz, diría yo, el tema del Bogotazo, en el que cayó y que debido a la muerte del candidato presidencial Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, se da una revuelta y una destrucción prácticamente que total de Bogotá, queda reducida prácticamente que a cenizas. No entiendo por qué las personas
cuando pasan alguna situación de este tipo, pues optan por destruir el transporte, destruir los comercios, destruir los bienes públicos. No sé la verdad que logran con eso, pero pues desafortunadamente sí es el ADN que traemos como que desde hace mucho tiempo para acá. Cada vez que hay una un descontento con cierta situación social o política, pues simplemente se recurre a la destrucción de los bienes públicos y privados. No sé, todavía no lo he logrado entender, pero eso hace parte de nuestra, desafortunadamente, de nuestra, digamos así, que nuestra cultura. Debido a este tema del Bogotazo hay una ola desbordada de violencia. La violencia y toda forma de crimen se, se desborda, prácticamente copando las capacidades del Estado y del gobierno. Y fíjense que a pesar de que este tema del Bogotazo fue en el 48, se agudiza la violencia hasta el 53, donde llega al poder el general Rojas Pinilla por consenso de eh, empresarios, iglesia y los dos partidos, los líderes de los partidos en el momento conservador y liberal, en razón de que los presidentes que hubo en ese momento, que fue Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, no fueron copados en su capacidad de administración para reducir el terrorismo que había en ese momento. Y eh, estos líderes de los conservadores, liberales, los empresarios y la iglesia decidieron que era el momento de entregarle el país a un militar para que organizara nuevamente todo el, devolviera como tal el orden público y garantizara la seguridad de los ciudadanos. Fue así como llegó al poder Gustavo Rojas Pinilla. Algunos dicen que eso fue una dictadura, pero pues en realidad, cuando es algo que es un consenso y no es una toma del poder de facto, pues se considera que no es una dictadura. Además, dentro de sus políticas impulsó muchos temas sociales, muchos temas que sacaron adelante al país y sobre todo devolvió la seguridad en ese momento al país. Luego de eso se viene lo que fue el Frente Nacional, un acuerdo bipartidista entre los dos partidos que eran en la época, el liberal y el conservador, en los que se repartieron y hubo una alternancia del poder. Empezaron los liberales a través de Alberto Lleras Camargo, luego siguió Guillermo León Valencia, siguió después Carlos Lleras Restrepo y finalmente Misael Pastrana Borrero. Fueron los presidentes del Frente Nacional entre el 58 y el 74. Luego llegó al poder el señor Alfonso López Michelsen, con su mandato claro, que fue del 74 al 78. Él quería, decía, convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica, y le ganó las elecciones a Álvaro Gómez Hurtado y Eugenia Rojas, quien era la hija del general Gustavo Rojas Pinilla. Lo vemos ahí en el billete de 20.000 pesos. Luego vino el mandato de Julio César Turbay, que para la época, digamos, que vino instaurando con su estatuto de seguridad lo que fue o viene siendo a comparación de ahora como un Plan Colombia, una especie de seguridad democrática en la que logró restituir en gran parte la seguridad del país. En este momento ya estaban desbordadas y delinquiendo narcoguerrillas de extrema izquierda como el M-19, FARC, EPL, bueno, y otras más, que él con su estatuto de seguridad logró reducir y también dio grandes avances en materia económica, pues logró reducir en gran parte la intervención estatal, y esto trajo consigo una apertura del mercado y florecimiento de nuevos comercios. No podemos decir que ha habido una libertad de mercado total en Colombia, porque siempre ha estado la mano del Estado interviniendo allí en el mercado. Luego viene un hecho lamentable hacia el 85, en el que, gracias a la financiación del narcotraficante Pablo Escobar y su cartel de Medellín, contratan de alguna manera a la narcoguerrilla del M-19 para que produjera este macabro hecho que enlutó al país y que lleva todavía luto 35 años, pues ha habido y se dio como tal una impunidad total a estos crímenes atroces que allí se perpetraron.
Em, esta narcoguerrilla lo que hizo fue que se tomó las instalaciones del palacio y tenían como consigna el asesinato de todos los magistrados junto con el encargo de Pablo Escobar, que era desaparecer todos los expedientes que tenían él y sus socios del cartel de Medellín allí. De esto habla de una forma bastante extensa un personaje que desafortunadamente ya murió, el señor Arias Popeye, que fue una persona muy cercana a Pablo Escobar, que conoció estos hechos y que los cuenta en muchos videos que, que voy a compartir obviamente aquí también sus enlaces en la parte de abajo de este video en los comentarios, para que pues ustedes puedan consultar como tal las declaraciones que él dio, cómo se dio esto, cómo se pusieron las armas y con cuánto dinero fue que Pablo Escobar financió el M-19 a este grupo narcoterrorista para la toma del Palacio de Justicia. Luego, hacia el año 1991 y esta fuerte inversión que hizo el narcotráfico en la desestabilización del país, y hizo una fuerte inversión en terrorismo y bombas, logra Pablo Escobar reducir a la población y arrodillar al Estado colombiano y al gobierno del momento para lograr una Asamblea Nacional Constituyente. Hubo un movimiento de estudiantes denominado la Séptima Papeleta, en la que pidieron un cambio de constitución, una Asamblea Nacional Constituyente. Se eligieron en ese momento los constituyentes, que en realidad hicieron un buen trabajo, lograron una constitución bastante buena y se suponía que ese iba a ser el primer fin de la violencia del país, pero no, pues desafortunadamente se desmovilizaron unos pocos personajes de esta guerrilla y finalmente pues algunos cayeron a manos de otros miembros del cartel de Medellín por lo que fueron unas guerras que traían ya casadas con por ejemplo con el mexicano, y en el que cayó el personaje Pizarro. Carlos Pizarro cayó, según el libro de Carlos Castaño, gracias a una guerra que traían de narcotráfico de antes. También voy a dejar el enlace en la descripción. Hacia el año 93, por fortuna, cae Pablo Escobar y se desmantela el cartel de Medellín. Ya con la caída de él pues se presume, ¿no?, que pues va a volver algo más de tranquilidad al país, pero pues en ese momento siguieron delinquiendo el denominado cartel de Cali, que pues ya tras la caída de Pablo Escobar el gobierno se empeña en desmantelar el cartel de Cali, que cae entre el año 95 y 96, cuando finalmente fueron extraditados los hermanos Rodríguez Orejuela como principales cabecillas de esta estructura narcoterrorista. Luego, bueno, aquí es importante hacer un paréntesis para decir que cuando los estados tienen voluntad de acabar con el crimen, pues simplemente lo hacen. O sea, por más crimen que haya, definitivamente no se va a superar o a desbordar la capacidad del Estado frente a estos actores criminales, sino que cuando hay la voluntad de querer acabar con los criminales, pues se les acaba, se les neutraliza o se les captura, pero pues la capacidad del Estado siempre es superior. Luego vimos hacia el año 98, cuando se dio el tema del acuerdo fallido Pastrana-FARC, en el que el gobierno del presidente Pastrana buscó negociar con esta narcoguerrilla una especie de acuerdo, y en contraprestación o para supuestamente hacer la paz con ellos, se les dio unas extensas zonas del país para que ellos pues delinquieran a sus anchas. Era una especie de república independiente, la denominada zona de despeje o zona de distensión del Caguán, en el que prácticamente estos narcoterroristas traquetearon como nunca en la vida. Yo creo que si alguien, o sea, ni siquiera considero yo que ni siquiera Pablo Escobar había llegado a enviar tanta cocaína a Estados Unidos y a recibir tantos dólares como lo hizo las FARC en su momento con la zona de despeje. Esto era definitivamente una burla al país, una burla a la sociedad, a todo, al gobierno, al Estado, a todo mundo, porque pues estos criminales seguían delinquiendo, secuestrando, matando, desapareciendo gente, traqueteando por supuesto, y pues la gente llegó a un punto en el que ya estaba cansada. O sea, veníamos de
Venía el país ya de la ola de los 80 y comienzos de los 90 del sometimiento del país y del Estado y de la ciudadanía al crimen organizado de Pablo Escobar y los carteles, para ahora pasar al dominio y el crimen organizado de otros carteles, pero que ahora se decían tenían una ideología política, pero a la final no eran más que carteles de narcos y terroristas. Entonces el señor Pastrana se va para Estados Unidos a hablar un tema que se llama Plan Colombia, o se le denomina Plan Colombia al Plan para la Paz y Fortalecimiento del Estado. Se fue a Estados Unidos a hablar con el señor Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, para que hubiera un apoyo en materia de reducción o de lograr pues reducir ese actuar narcotraficante de las guerrillas. Se dio allí un apoyo militar, una estrategia en cuanto a estrategia, entrenamiento y medios, como fueron helicópteros, sobre todo aeronaves, entrenamiento, equipos de inteligencia, radares, para que empezara a fortalecerse como tal esta persecución a los grupos narcoterroristas. Con eso se consolidó el Plan Colombia en el 99, que posteriormente siguió ejecutando a Álvaro Uribe cuando llegó en el 2002. La gente viendo y la sociedad colombiana viendo que la guerrilla ya tenía sitiada prácticamente que las ciudades, ya tenía prácticamente que sometido al país, ya se planeaba una toma de Bogotá, deciden elegir a Álvaro Uribe, que era el que traía la solución de todos estos problemas, el que decía que definitivamente había que darle mano justa a los criminales, sometiéndolos a la justicia, y empezó su política de la seguridad democrática en el 2013. Con ayuda y apoyo de los Estados Unidos se fortaleció la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de Policía, y desde luego que empezó una reducción ostensible de la inseguridad del país. Estos tiempos en los que si hablamos de Plan Colombia y del acuerdo fallido Pastrana-FARC, esos tiempos me recuerdan, pero a la vez me hacen sentir que estamos nuevamente en esos tiempos, porque pues vemos ya prácticamente el control territorial de estas república independientes, de estos grupos organizados narcoterroristas que están nuevamente sitiando ciudades, manejando temas y haciendo una especie de control territorial en algunas partes del país. A su vez, dentro de la política de seguridad democrática, el presidente Uribe empieza a desmovilizar lo que fueron la Autodefensa Unidas de Colombia. Entre el año 2003 y 2006 se desmovilizaron estos actores armados, que también desde luego tuvieron un actuar político, porque pues su idea inicialmente era reducir, al margen de la ley, reducir el actuar criminal que tenía la guerrilla ya desbordada en muchas partes, y sí que lo lograron, porque ellos lograron reducir en gran medida enfrentando a la guerrilla en sus propios terrenos, porque pues el ejército simplemente llegaba a algunas partes donde había guerrilla, pero pues no conocían el área, y según historias que cuenta Carlos Castaño y las declaraciones que hay de muchas personas que estuvieron en cabecillas de esta organización, ellos lograron reducir atacando a las guerrillas dentro de sus mismos territorios, conociendo también la misma área de injerencia que tenían. Entonces, como política de Álvaro Uribe fue movilizar las autodefensas, que no hubieran digamos que estructuras al margen de la ley combatiendo contra la guerrilla, sino que fuera únicamente el brazo legítimo del Estado a través de sus armas y el monopolio de la violencia que ejerce un Estado de forma legítima, para lograr reducir así el actuar criminal y narcoterrorista de las guerrillas. Seguidamente vino entonces hacia el año 2004 lo que fue se conoció tiempo después como en el 2007 que había caído Carlos Castaño por una vendetta interna dentro de las mismas autodefensas, y se da también en el 2004 la captura de Simón Trinidad. Entre el 2007 y 2010 vamos a ver que hubo varias operaciones militares que fueron pues como tal victorias de la seguridad democrática,
en la que pues hay que destacar como tal la caída de El Negro Acacio, de Martín Caballero, Raúl Reyes, la Operación Jaque, que fue una operación muy destacada de, del ejército colombiano, muy referenciada a nivel nacional y sobre todo internacional, en la forma en que fueron rescatados varios secuestrados a través de una estrategia que logró esta magnífica operación sin disparar un solo cartucho. De esto hay también una película, creo, y un libro. Se logró rescatar a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a los 3 estadounidenses que estaban secuestrados, perdón, por el grupo narcoterrorista FARC y por el que fue procesado Simón Trinidad en 2004, cuando se extraditó a Estados Unidos por el secuestro de los norteamericanos. Fue a pagar 60 años a Estados Unidos. En 2008 se supo tiempo después que en 2008, el 26 de marzo, murió tiro fijo por temas de salud. Considero que fue una muerte impune. Considero que murió igual que el narcodictador Fidel Castro, que murieron pues de una manera muy tranquila sin haber pagado por ninguno de sus crímenes. Espero que en este momento lo estén pagando en donde sea que estén. Luego se vino en el 2010 la operación Sodoma, Camaleón, Camaleón se rescataron, las fuerzas militares rescataron a varios policías y militares que llevaban cerca de 12 años secuestrados en campos de concentración por uno de los mayores criminales que ha tenido y conocido la historia, que fue alias el Mono Bojoy, el carcelero de las FARC. Él estaba al mando y era el organizador y el que dirigía estos campos de concentración en los que tenían a los secuestrados. Alias el Mono Bojoy cayó por fortuna abatido en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en el 2010 tras de la operación Sodoma, una operación que tuvo muchísimo tiempo de estudios de inteligencia. Esto también hay unos reportes bastante extensos en la prensa de cómo se logró la neutralización de este demente narcogenocida. Bueno, luego en el 2011 también cae el ideólogo de las FARC, un criminal de lesa humanidad conocido como Alfonso Cano. Logró sobrevivir inicialmente a un bombardeo que le hicieron, pero pues después las tropas lo logran neutralizar eh, cuando se encontraba huyendo del área de operaciones. Luego se supo entonces que hacia el 2012 empezaron de forma clandestina unos acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC, donde pues el presidente de la época, en ese momento Santos, se llevó a estos criminales para La Habana para empezar a negociar como tal con ellos allá la paz, desde luego con la venia y la bendición de la dictadura más longeva y más genocida que ha tenido la historia, que es la de Cuba. Allá se fueron ellos a negociar y pues obviamente a recibir instrucción de esta narcodictadura para ver de qué forma actuaban y generaban aquí más acciones terroristas para fortalecerse frente al proceso. Entre ellos vimos muchos actos demenciales y terroristas en el país para que ellos se fortalecieran allí en la mesa de negociación. Se dio la promesa de que si estos acuerdos no los refrendaba el pueblo colombiano, pues simplemente no iban, pero pues dimos tiempo después y la historia nos muestra que definitivamente fue otro el, el camino que cogieron estos acuerdos negados en el referendo. Hacia el 2014 se viene el segundo mandato de Santos, estaba la campaña presidencial y el señor candidato presidente Santos se dedicó a hacer persecuciones judiciales y persecuciones políticas y montajes judiciales contra sus adversarios. El primero de ellos fue contra Andrés Felipe Arias, que fue el primero que cayó siendo ministro como tal de Agricultura, al que le montaron un caso que lo tiene en este momento pagando 17 años de cárcel. Estuvo en Estados Unidos, pidió asilo político y finalmente fue deportado acá para pues pagar esta condena infame que le pusieron. Seguidamente se dedicó a hacerle como tal montaje a Oscar Iván Zuluaga con un supuesto hacker
Hace poco la justicia le dio la razón a Oscar Iván Zuluaga. Fue un montaje orquestado que desde luego se materializó, se premeditó y se materializó en medio de este tema de la campaña. Oscar Iván Zuluaga en la primera vuelta iba ganando, ganó la presidencia, pero en una segunda vuelta, debido al descrédito y al desprestigio que le dio ese escándalo, pues simplemente perdió las elecciones. Unas campañas demasiado sucias en ese momento. Hubo situaciones, una situación muy dolorosa para el país, el haber perdido esa posibilidad de haber tenido un presidente que siguiera como tal la senda de buenas políticas públicas y de seguridad que traía Uribe, pero pues que se empezaron a perder en el mandato de Santos. Luego entonces hacia 2016, que supone era la refrendación de los acuerdos de Santos-FARC, gana el no, o sea, la gente le dice no a esos acuerdos de impunidad. Luego vimos como el presidente Santos, a través de su denominada mermelada, logró hacer una suerte de maniobras legales para legalizar estos acuerdos dentro del Congreso y luego refrendarlo a través de la Corte, de la Corte Constitucional. Así se lograron como tal legalizar estos acuerdos, meterlos al bloque de constitucionalidad y empezar prácticamente que la creación de unas instituciones derivadas de este acuerdo que para opinión de algunos viene siendo como un paraestado. Se hizo una justicia paralela, se hicieron unas instituciones que están costándole bastante a los colombianos, que según estudios de ese momento vendría el tema de la paz a costarle cerca de 10 reformas tributarias al país, pero ahí está el mejor acuerdo posible y estamos viendo como tal los resultados en este momento. Luego se vino el mandato de Iván Duque. Fue un mandato que logró en primera medida sortear una de las peores crisis que ha tenido la humanidad, la pandemia del COVID-19, gestionarla de una manera que ha sido reconocida a nivel internacional por los indicadores positivos que dio, las camas de UCI que se lograron organizar en ese momento en medio de la pandemia y la crisis económica que estaba generando a nivel mundial. Asimismo, el presidente Duque logró organizar y fortalecer programas sociales que ya venían caminando, como el de Mi Casa Ya. Creó un semillero de propietarios, lo de la economía naranja, y dio grandes pasos en el tema de la transición energética. Él generó bastante y muy buenas políticas públicas que desafortunadamente fueron empañadas por el populismo y por, como vamos a ver más adelante, la campaña de desprestigio que se empezó desde el 2018 por parte de su adversario en la presidencia, que salió perdedor en esta elección del 2018. Iván Duque logró ejecutar más del 80% de su plan de gobierno con unas muy buenas indicadores, unas muy buenas gestiones que, como reitero, pues desafortunadamente fueron empañadas por el populismo que empezó desde el mismo año 2018 y que vaticinó y anunció que no lo iba a dejar gobernar. Luego, y como vimos anteriormente, siguió el tema de la persecución política y ahora el montaje judicial que en este momento tiene al expresidente Álvaro Uribe frente a un juicio por presuntamente el delito de fraude procesal y soborno. Él era senador en el momento que supuestamente lo está investigando la corte, cosa que pues hay bastantes incongruencias allí. Se dice que en declaraciones de un magistrado de la alta corte dijo que esas interceptaciones que le hicieron al expresidente se habían recabado en investigación de otro senador que nada tenía que ver con él, pero pues como salió ahí la voz de él, pues entonces quedaron legalizadas en la Corte Suprema. Logran generarle una detención domiciliaria de 2 meses porque pues él renuncia como tal a su tema del Senado, a su curul del Senado, y pasa su caso a la justicia ordinaria. Ya el caso en la justicia ordinaria ha tenido 2 veces solicitud de preclusión por parte del ente acusador de la Fiscalía General de la Nación, pero pues estas han sido negadas.
Bueno, sin embargo, pues no hay todavía como tal, o no han logrado como tal demostrar hasta este momento que él haya participado en esa comisión de delitos. Y sigue como tal el proceso ahora en el Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, pasamos al tan anhelado cambio, al tan anhelado gobierno del cambio. Bueno, el gobierno del cambio lo tenemos acá. Empezaremos por hablar primero por retomando el tema de la campaña de descrédito que empezó en el mismo 2018, que el señor en ese momento candidato vaticinó que no dejaría gobernar a Iván Duque, y pues sí que lo hizo porque en el año 2019, recordemos, hubo una situación donde unos policías golpearon a un señor que era taxista y luego resultó que también era abogado, y esto dio para que entonces en Bogotá empezara lo que fue el llamado un comienzo conato de estallido social. Allí empezó en esta ocasión una quema de muchos CAIs de la ciudad de Bogotá. Intentaron quemar policías vivos y pues empezó como tal una especie como de toma guerrillera urbana dentro de Bogotá y dentro de varias ciudades del país. Este fue como el primer momento que afrontó Iván Duque, aparte de la pandemia, tener que manejar la situación de orden público. Luego fue el tal estallido social, que fue cuando ya logramos ver el terrorismo desbordado a nivel urbano, con el grupo narcoterrorista de la primera línea, que fue financiado, como ya se ha indicado en varias investigaciones y por varias pesquisas judiciales y demás, hemos conocido en medios de comunicación cómo este grupo narcoterrorista de primera línea se financió pues de narcoterroristas como el ELN y de las FARC. Hubo también un tema allí de financiación de unos rusos y una cantidad allí de cosas que están por esclarecer por parte de la justicia, y en el que también personajes de la talla como Gustavo Bolívar se dedicaron a recaudar fondos para financiar este grupo terrorista, que tiene en este momento presos algunos de estos personajes, que el presidente reclama que como son jóvenes entonces tienen derecho a estar por fuera de las cárceles y no pagar por sus crímenes. Bueno, dentro de la misma campaña política que empezó el día que perdió la elección en 2018, tenemos que vino el tema de correr la línea ética. El señor se dedicó junto con unos grupos expertos en redes sociales y temas de comunicación, o conocidos como bodegueros, a empezar una campaña de desinformación a la opinión nacional y extranjera. Tergiversaron y mostraron el terrorismo que se estaba dando en el país como si fuera, digamos que una protesta legítima, tratando de legitimar que era bien matar policías vivos, que era bien el asesinato de bebés, la decapitación de personas como vimos, el aplastamiento de otras por buses, el secuestro de unos, la tortura, que los rociaran con gasolina, como si eso fuera parte de la legalidad de una protesta, pero pues eso lo vimos. Luego se armó todo un montaje, una campaña de la bandera al revés y que la Corte Interamericana y bueno, toda esta cantidad de show mediático que vimos en torno a lo que en realidad era la campaña presidencial, de su descrédito hacia el presidente de la época para darle a él réditos políticos y volverlo como mostrarlo como el redentor de las masas, el Mesías que vendría a salvarnos a todos de 200 años de corrupción que lleva nuestra historia. Estas agencias de bodegueros se dedicaron primero a vender el estallido social, que era en realidad una toma guerrillera, como si fuera un descontento legítimo, y como ya lo dije antes, toda suerte de crímenes estaban pues bien porque era un descontento popular, y estos mismos se dedicaron a correr la línea ética dentro de la campaña. Entonces hay varios audios y grabaciones donde está este personaje Guanumen diciendo que hay que correr la línea ética, porque pues esa es la forma que ellos tienen de hacer sus cosas. Entonces pues eso estuvo muy bien y ganaron a través también de estas estrategias mediáticas y comunicativas, y pues hoy tienen al señor Guanumen disfrutando de nuestros impuestos como cónsul en un país extranjero.
Durante la campaña se conoció también lo que fue el denominado Pacto de la Picota. En estos pues se resultó involucrado el hermano del señor, resultó involucrado junto con el hoy comisionado de paz, que según varios medios de comunicación peregrinaron por varias cárceles del país, entre ellos la Picota, para hablar con personajes que están allí detenidos, especialmente con narcos, que tuvieran la capacidad económica y de generarle votos en las regiones. Entonces, esto es un tema que está en investigación. Según algunos medios de comunicación, esas reuniones se dieron, se hicieron eh, ofrecimientos judiciales a cambio de estos apoyos y de dinero, que pues en este momento tienen a estos personajes en investigaciones. Y en especial tendríamos que hablar de hace poco la situación que está jurídica y judicial que está enfrentando el hijo del señor presidente hoy, en cuanto a que, según declaraciones de su esposa, él recibió dinero de unos narcos que iban para la campaña del Mesías Salvador. Pero desafortunadamente estos dineros como que se malversaron, no alcanzaron a llegar a la campaña, o es por lo que tiene que aclarar la justicia en este momento. Y tienen hoy al joven eh, hijo del presidente hoy afrontando un tema en la fiscalía. O sea, se hablaban y hablaban ellos de mucha corrupción y de mucha cosa y de mucha dictadura, y de que aquí había una narcodictadura, un narcoestado. Y pues empezamos a ver que en realidad ese era como que el mayor deseo que ellos tenían, llegar a hacer acuerdos con este tipo de personas, que pues es materia de investigación y tendrán que ser la autoridad las que esclarezcan estos temas. Pero pues eso es lo que de momento se ha conocido por diferentes medios de comunicación. Otro episodio que tenemos hace poco, y ya como para empezar a concluir, lo calificó el señor fiscal general de suma gravedad decir que un presidente era jefe de un fiscal o del poder judicial, porque pues imagínese un presidente que esté diciéndole a la justicia que haga y que no haga, a quien investigue y a quien no investigue, como lo ha pretendido hacer este gobierno. Este gobierno le ha querido cumplir a esos personajes con los que al parecer se hizo ese pacto de la Picota, porque pues ha tratado de hacer toda suerte de reformas y de leyes para sacar la mayor cantidad de criminales de las cárceles, con lo cual pues es un hecho más que evidente de que su afán por cumplirles es determinante y lo quiere llevar a cabo al precio que sea. El señor fiscal se ha negado, desde luego, a expedir órdenes de liberaciones o levantar órdenes de captura de avesados y reconocidos narcoterroristas. El gobierno se ha empeñado en tratar de sacar a estos criminales de las cárceles como sea, con el fin de cumplirles, me imagino yo, y de que pues la ciudadanía esté todavía más segura con toda esta cantidad de genocidas, violadores y terroristas y narcos en las calles sueltos. Me imagino que eso dará como que más tranquilidad a la ciudadanía en vez de que estén pobrecitos en las cárceles. Las políticas desde luego desastrosas que ha tratado de impulsar este gobierno, entre ellas pues ya un duro golpe fue el hundimiento de su reforma política, en la que se pensaba abrir puertas giratorias entre los cargos de senador y ministros, es decir, que ellos amasaran todavía más poder del que ya tienen, se le diera privilegios a las castas políticas, a los clanes políticos, y que las personas pues simplemente no pudieran llegar a un cargo de estos por un voto de opinión, como lo logró el que vemos ahí en la imagen, el senador J. Hernández, que logró llegar al Senado sin tener padrinos políticos y a través solamente de un voto de opinión, cosa que quedaría totalmente desaparecida de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro ordenamiento electoral, en el sentido de que únicamente quienes logren con avales en los clanes y partidos políticos serían quienes lleguen a ocupar estos cargos. Y es el caso que por ejemplo vimos del tema de las listas cerradas, como por ejemplo fue la llegada a estos cargos de personajes tan cuestionables como Piedad Córdoba, como esta María José Pizarro, y bueno, entre unos muchos más, varios hijos de personajes que son hijos de guerrilleros, y pues en realidad ese es como el único legado que tienen, porque pues de tema
de grandes propuestas sociales o legislativas que hayan tenido, pues la verdad que no se ven, no son muy conocidas. A eso tendríamos que sumarle los desastrosos gabinetes ministeriales que ha tenido este gobierno. Este gobierno definitivamente ha tenido gabinetes ministeriales para generar memes, porque pues en realidad que son personas bien desconocedoras de las carteras en donde los ponen, como por ejemplo la ministra de Minas, la ministra que estaba en ese momento Corcho, y pues prácticamente que todos sus ministros son personas bastante descalificadas para ocupar las carteras, y por el contrario son políticos que, más que eso son, más que ministros, son activistas radicales, activistas que se han dedicado a vender populismo, a no hablar de temas técnicos, no hablar de temas estructurales como tal que son los ministerios, que necesitan gente conocedora de estos temas, sino que han sido personas que en su último revolcón ministerial sacó personas medianamente sensatas, como era el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, y para colocar ahora políticos de carrera, políticos que nunca ni saben de los ministerios en los que están, pero sí que saben del radicalismo y están en la misma línea radical y poco conciliadora que tiene el actual presidente ahora. Ahí podemos ver como tal, por ejemplo, el caso de la reforma a la salud. La reforma a la salud, una reforma que desde luego excluyó y excluye todavía a todos los gremios, a las personas de la salud, y excluye todavía a las personas y gremios de las EPS, de los médicos, de las personas científicas que tienen y conocen el sistema de salud. Hicieron muchas propuestas, pero que lo único que encontraban la exministra Corcho fue oídos sordos. Recientemente se lograron tomar una foto en una reunión con el nuevo ministro, pero pues a la final la reforma pasó prácticamente como la habían propuesto, sin ninguna modificación de fondo o estructural. Simplemente ahí va caminando la reforma. Esperemos que la Corte Constitucional se arroje la facultad de suspender normas inconstitucionales, como al parecer es esta reforma, que según varios expertos tiene demasiados vicios de trámite y vicios e ilegalidades dentro de ella misma. No cumple con los requerimientos que debe tener una ley, empezando porque debía ser una ley estatutaria y se tramitó como una ley ordinaria. Bueno, esto es un tema que también voy a compartir un video aquí en la descripción de los comentarios, la descripción del video. Otro tema que no es menor es, por ejemplo, el tema de la austeridad, que parece no estar presente en el gobierno del cambio. Parece que el afán y la preocupación era una preocupación, digamos que light, por los niños de La Guajira y de Chocó, cuando se hablaba de que con tal plata se podía haber hecho tal cosa, se podría haber ayudado a los niños del Chocó, hubieran muerto menos niños de La Guajira, indígenas y demás. Pero pues este gobierno le dejaron la olla tan raspada que ha tenido para que la vicepresidencia se gaste más de 5.000 millones en combustible viajando de la casa a la oficina y a través de viajes internacionales. Y la respuesta de la vicepresidenta pues la podemos ver allí en pantalla. No parece ser un tema de prioridad para este gobierno del cambio y para los que dice representar, a sus nadies y nadies, el hecho de ahorrar dinero del erario público, sino gastar a sus anchas y de la forma más desproporcionada que sea. Esto como en consecuencia, todo esto que hemos hablado a través de lo largo de esta pequeña presentación ha conducido y está conduciendo en este momento día tras día a empeorar y agravar la situación económica del país. Vemos allí una pancarta relacionada con el tema de los combustibles. Ahora se pretende aumentar el precio de los combustibles porque, como según dijo el presidente, ¿por qué eso lo tiene que pagar el erario público? No, eso que lo pague la gente, que lo paguen los ricos que tienen carro, porque son poquitos los que tienen carro, y los pobres no comen de los camiones. Según entiendo yo esa lógica, los pobres no comen de los camiones que traen la comida.
Entonces eso no va a impactar como tal la comida de los pobres, porque eso solo lo van a pagar los ricos que tienen carro, los camiones y demás, y la demás gente no. Entonces vemos como el costo de vida día tras día se va encareciendo, la inflación se va disparando y la situación económica de las familias colombianas se ve cada vez más asfixiada, más reducida. Se está tratando, pareciera que se está tratando de, de aplicar la estrategia marxista, de un video que voy a compartir también acá en la descripción, en la que se busca el empobrecimiento y la pauperización de la población, es decir, el empobrecimiento masivo de la sociedad para que luego quede sometida a ese Mesías, a ese Salvador Estado, a ese Papa Estado que tiene que darnos todo, y que la gente pierda sus libertades, porque en la medida en que la gente no tiene dinero es menos libre. Entonces pareciera que ese fuera como el derrotero del gobierno del cambio. Vemos allí también que esto ha provocado varias marchas, entre ellas una muy representativa hace poco, la Reserva Activa, la marcha de los militares retirados, que están dispuestos a defender el país a través de la institucionalidad, a través de la manifestación y a través de lanzarse a la política para generar cambios verdaderamente estructurales en favor de la sociedad. Vemos, y para concluir ya, que las únicas barreras en este momento para poder afrontar las situaciones en este momento padeciendo el país es la movilización popular, algunos políticos sensatos, en realidad son muy pocos, y el aparato judicial. Aparte de los casos que vimos anteriormente de persecuciones políticas y montajes judiciales, considero que aún la justicia opera, a pesar de sus imperfecciones y de su lentitud opera, de respetar su independencia. Entonces nos queda que la Corte Constitucional logre resolver la gran cantidad de demandas que se están colocando a estas reformas que son abiertamente inconstitucionales y violadoras de la ley, y se arroja esa facultad de suspender esas normas hasta que las estudien y después las declaren inconstitucionales. Eso sería todo, un cordial saludo a todos, y pues con esto quiero simplemente dejarles una reflexión para que cada uno de ustedes piense si vamos por buen camino, si creen que cada día tienen más plata, si creen que cada día tienen más derechos, si con lo que está pasando ven que todo va por buen camino, o si por el contrario sienten incertidumbre, sienten temor de lo que pase, sientan que sus libertades se están cada vez restringiendo. Los escucho, o más bien los leo en la caja de comentarios. Cordial saludo, chao chao.